En este video te voy a enseñar a resolver el problema del péndulo doble, que es este de aquí. Es una cuerda unida a una masa, de esa masa sale otra cuerda y esa cuerda se une a otra masa y se pueden oscilar. Antes de comenzar quiero decirte algo. El procedimiento para resolver este problema es algebraicamente denso, por lo que si solo ves el video no vas a entender nada, y es lo normal. Para entender hay que hacer el procedimiento a la vez que lo vas viendo. Y esto es un gran apoyo porque te voy a ir guiando de la mano paso a paso. Una vez dicho esto, voy a comenzar. La forma en la que voy a atacar el problema es mediante el lagrangiano. Cuando uno quiere resolver el problema con mecánica lagrangiana, una estrategia muy útil es empezar con los vectores de posición. ¿Por qué? Porque el lagrangiano es la diferencia entre energía cinética y energía potencial. La energía cinética es la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial tiene que ver con la posición relativa de estos dos objetos. Entonces, para ambos requiero saber el vector posición. El vector posición para cada masa es esto. Para la masa 1, X, esto aquí sería L1 seno de φ1, si formáramos este triángulo. Menos, ese sería Y, L1 coseno de φ1, que es esto acá. Es menos en este sistema de coordenadas. Y ponemos la energía potencial igual a 0 en Y igual a 0. Ya tenemos el vector de posición para la partícula 1. Y todo está en términos de los ángulos. El ángulo φ1. Para la partícula 2 hay que hacer algo parecido. X, que sería esta distancia, es L2 seno de φ2, si proyectamos este triángulo, y sería esta distancia, pero aquí solo tengo esta. Necesito esta también, pero solo es L1 seno φ1. Esto sería X. Ahora, Y sería esta distancia más esta otra. Entonces es L2 coseno de φ2 y L1 coseno de φ1. Ambas negativas. Porque, de nuevo, en este sistema de coordenadas es negativo. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo siguiente que hay que hacer es derivar con respecto al tiempo estos vectores de posición, porque me interesa saber la velocidad. Si derivo con respecto al tiempo R1, denotémoslo con un puntito. Se suele hacer esta notación en la que una derivada con respecto al tiempo se indica poniendo un puntito encima de lo que se está derivando. L1 es constante, así que yo puedo sacarlo, factorizarlo de aquí, y aquí derivo como un producto. La derivada del seno es coseno, y con la regla de la cadena es φ1, se multiplica por φ1 punto. Es decir, la derivada de φ1 con respecto al tiempo. Y acá la derivada del coseno es menos seno. Con la regla de la cadena te queda multiplicado por un φ1 punto también. Y aquí se pone más porque aquí teníamos un menos. Entonces, la derivada es menos seno, con este menos, queda más. Y ahora se puede factorizar el φ1 punto de aquí. Y si quisiéramos saber ahora la velocidad al cuadrado, que es la que se necesita para la energía cinética, sacar la norma de esto es muy sencillo, ya que solo nos queda esto. Porque el coseno cuadrado más el seno cuadrado es 1. Listo, ya tenemos la velocidad al cuadrado para la partícula 1, que es la más sencilla.
Esta es un poquito más larga de obtener. Vamos ahora con ella. Comencemos con R2. Hay que derivarlo con respecto al tiempo. Y obtenemos lo siguiente. De la misma manera que lo anterior. La derivada del seno es coseno. Se multiplica por φ1 punto debido a la regla cadena. Y acá exactamente lo mismo, solo que con φ2. Lo mismo acá. La derivada del coseno es menos seno. Y con este menos queda más. Lo mismo acá, pero con φ2. El procedimiento es sencillo hasta ahora. Para obtener la velocidad al cuadrado, hay que elevar cada componente al cuadrado y sumarlas. ¿Listo? Ahora aquí tenemos binomios al cuadrado. Desarrollémoslo. Y nos quedan estos dos, ya expandidos. Ahora podemos notar algo. Aquí tenemos L1 cuadrado, φ1 punto cuadrado. Y aquí también. Podemos factorizarlo, agrupar estos términos. Lo mismo acá. Está L2 cuadrado, φ2 punto cuadrado. Podemos también agrupar estos términos. Y aquí también está 2L1, L2, φ1 punto, φ2 punto. Y lo mismo acá abajo. Podemos también agrupar estos términos. Entonces vamos a agrupar en tres partes. Y esto resulta ser muy útil porque coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Y se simplifica mucho. Así que tenemos esto. Y aquí podemos aplicar otra cosa. Una identidad trigonométrica. Esto es el coseno de una diferencia. La diferencia entre φ1 y φ2. Coseno de φ1 por coseno de φ2 más seno de φ1 por seno de φ2 es coseno de φ1 menos φ2. Así que la velocidad al cuadrado de la partícula 2 es esta, en una forma ya simplificada. Con esto ya podemos obtener la energía cinética. La energía cinética del sistema es la energía cinética de la partícula 1 más la energía cinética de la partícula 2. La energía cinética de la partícula 1 es un medio de su masa por su velocidad al cuadrado. Y la energía cinética de la partícula 2 lo mismo, solo que con la masa 2 y la velocidad 2. Y ya tenemos esto y esto, por lo que ya se determinó la energía cinética. Listo. Nos falta la potencial. La energía potencial total del sistema es la energía potencial de la partícula 1 más la energía potencial de la partícula 2. La energía potencial se obtiene multiplicando la masa por la constante gravitacional y la posición y1, la posición de la partícula 1 en mi sistema de coordenadas. Lo mismo con la partícula 2. Para eso voy a recordar los vectores de posición. Eran estos de aquí. Por eso se recomienda comenzar determinando los vectores de posición, porque de ahí sale todo lo demás. A partir de ahí, todo son matemáticas. Esto es y esto es y1 y esto es y2. Así que la energía potencial es esta de aquí. Se sustituyó M1G por Y1, aquí está, y M2G por Y2. Con todo y signo negativo, porque Y en este sistema de coordenadas es negativo para las partículas. Con esto ya podemos obtener el lagrangiano del sistema. El lagrangiano es T menos U. Energía cinética menos energía potencial. Así que nos queda lo siguiente. Podríamos dejar el lagrangiano de esta forma, que es correcto. No obstante, lo voy a agrupar de una manera más bonita.
aprovechando las similitudes entre los términos. Aquí L1 cuadrado, phi1 punto cuadrado, aquí también. Simplemente lo voy a reordenar de esta forma. Y este ya podría considerarse una versión más bonita del lagrangiano. Pero es lo mismo, también se puede usar el anterior, sin ningún problema. Solo se reagruparon términos. ¿Y ahora qué sigue? Cuando uno resuelve un problema con lagrangiano, se pueden clasificar en tres partes normalmente. La primera es hallar el lagrangiano. La segunda es obtener las ecuaciones de movimiento. Y eso es lo que sigue. Para obtener las ecuaciones de movimiento, hay que usar las ecuaciones de Euler-Lagrange. Una por cada grado de libertad. Aquí tengo 2 grados de libertad. Phi1 y Phi2. Vayamos por partes. Primero con Phi1. Para la variable Phi1 tenemos esta ecuación. Resolvámoslo de manera ordenada, término a término. Primero hay que calcular la derivada del lagrangiano con respecto a Phi1. Este es el lagrangiano. Derivémoslo con respecto a Phi1, parcialmente. Y obtenemos lo siguiente, que es esto. Para derivar aquí hay que considerar siempre que Phi1, Phi2, Phi1 punto y Phi2 punto son variables independientes. Entonces, si yo derivo con respecto a una de ellas, las otras se consideran constantes. Por ejemplo, aquí, en este término no aparece Phi1, por lo tanto, al derivarlo, se hace cero, como si se derivara una constante. Lo mismo pasa acá, no aparece Phi1, este término se va. Y aquí también. Así que los únicos términos que se consideran son en donde sale Phi1, aquí y aquí. Esto es constante en esta derivada y solo se deriva el coseno. La derivada del coseno es menos seno. Y la regla cadena de esto, pues es 1. La derivada de Phi1 menos Phi2 con respecto a Phi1 es 1. Y nos queda este término. Ahora este. La derivada del coseno menos seno. Y listo. Esta es la derivada del lagrangiano con respecto a Phi1. Vayamos con la derivada del lagrangiano con respecto a Phi1 punto. La derivada del lagrangiano con respecto a Phi1 punto es 2, pasa Phi1 punto al cuadrado, ¿cuál es la derivada? Es 2 Phi1 punto. Así se cancela este un medio. Ya nos queda esto aquí. Este término es constante. Este término, todo es constante menos Phi1 punto, entonces queda exactamente lo mismo, solo que sin el Phi1 punto. Es como si tuvieras 3x. Si yo derivo con respecto a x, me queda 3. Solo que aquí se ve más difícil. Aquí no aparece Phi1 punto, vale 0, y aquí también. Así que solo son estos dos términos. Un paréntesis, de nuevo, háganlo a mano, porque lo estoy explicando paso a paso, pero me estoy ahorrando pasos entre esos pasos. Ya que si lo hiciera todo exactamente completito, este video no termina, es larguísimo. Yo confío en que aquí hay cierto dominio de derivadas y álgebra para poder hacer estos pasos que son más simples. Pero de nuevo, si algo no te quedó claro, puedes pausar el video en cualquier parte y hacerlo a detenimiento. Ahora hay que derivar esta derivada parcial con respecto al tiempo. La derivada de Phi1 punto es Phi2 puntos. 2 puntos indica doble derivada. Y esta es la complicada, por decirlo así, porque aquí tenemos un producto. Estas funciones dependen ambas del tiempo. Aquí es una derivada con respecto al tiempo y todas las variables dependen del tiempo. Entonces, M2, L1, L2 lo puedo factorizar y derivar solo este producto de funciones. La derivada del primero con la primera es la derivada del primero, phi2 puntos, por el segundo. Listo. Y ahora es el primero por la derivada del segundo.
que sería menos seno. Y aquí ya cambió el signo. Y ahora la regla de la cadena. La derivada del argumento con respecto al tiempo es phi1 punto menos phi2 punto. Listo. Ahora hay que igualar ambas cosas, esto con esto. Y ya se obtiene esta ecuación de aquí. Por eso se recomienda siempre ir por partes, porque pueden ser extensas por separado incluso. No hay que hacer todo de golpe porque podemos perder términos, es más difícil ver todo completo, mejor pedazo por pedazo. Así es más ordenado y más claro de resolver. Aquí se cancelan esto con esto. Son exactamente iguales. Y ya obtenemos esta ecuación de aquí. Hay que hacer lo mismo, pero ahora con phi2. Para la variable phi2, esta ecuación de Euler-Lagrange, el lagrangiano es este, de nuevo lo pongo, y es un procedimiento muy similar. La derivada del lagrangiano con respecto a phi2 solo se consideran este y este término, porque en este no aparece phi2, en este no aparece phi2, en este no aparece phi2, en la derivada se hacen cero. La derivada de esto con respecto a phi2, esto se mantiene constante y solo hay que derivar el coseno. La derivada del coseno es menos seno. Y aquí me dicen, ¿por qué no aparece el menos? Porque con la derivada interna, la derivada de phi1 menos phi2 con respecto a phi2 es menos 1. Así se cancela el menos y ya nos queda positivo. Y aquí se aparece, la derivada del coseno de phi2 con respecto a phi2 es menos seno. Ya se tiene este lado de la ecuación. Ahora, la derivada del lagrangiano con respecto a phi2 punto. En esto no aparece phi2 punto, aquí no aparece phi2 punto, aquí no aparece phi2 punto, solo aparece aquí y aquí. Derivar esto con respecto a phi2 punto es 2 veces phi2 punto. Así se cancela este 2. Y derivar esto con respecto a phi2 punto es directo. Nos queda solo m2, l1, l2, phi1 punto, coseno phi1 menos phi2. Ahora hay que derivar esto con respecto al tiempo. Aquí directamente es m2, l2 cuadrado, phi2, 2 puntos. Solo se deriva otra vez. Y aquí es lo mismo que para la variable phi1. Es derivar un producto. m2, l1, l2 se pueden factorizar y aplicamos la regla del producto para la derivada. La derivada del primero sería phi2 puntos, phi1, 2 puntos, por el segundo coseno de phi1 menos phi2. Ahora, el primero por la derivada del segundo, que sería menos seno de phi1 menos phi2. Y por la regla de la cadena, la derivada interna, la derivada del argumento con respecto al tiempo sería phi1 punto menos phi2 punto. Ahora, de nuevo, igualamos esto con esto de acá. Y pasa lo mismo, se cancela este término con este término, son exactamente iguales. Se van. Y así nos queda esta ecuación para la variable phi2. Sin embargo, si no lo he notado, es la ecuación que se obtuvo de Euler-Lagrange para la variable phi2, pero la ecuación diferencial depende de ambas variables, de phi1 y de phi2. Así que ya tenemos las ecuaciones de movimiento de este sistema. Están horribles. Son ecuaciones no lineales. Claramente tenemos una derivada al cuadrado.
Así que se puede poner feo. Y hasta aquí podríamos dejar el problema si nos indican que solo se necesitan las ecuaciones de movimiento. Ya se tiene la segunda parte. Pero realmente las ecuaciones de movimiento sí nos dicen algo más de la física del problema, pero no mucho. Lo que nos interesa saber es la función de movimiento, cómo se mueven las cosas. Si llegamos a Lagrangiano es un buen ejercicio matemático, pero no nos dice nada tampoco. Si llegamos a las ecuaciones de movimiento, sí obtenemos un poco más de información, pero tampoco mucho. Así que para poder resolver esta monstruosidad, lo que se hace es linealizar las ecuaciones, aproximarlas linealmente. Para eso se hacen las aproximaciones de ángulo pequeño. ¿Qué son estas? Seno de φ1 es aproximadamente φ1. Seno de φ2 es aproximadamente φ2. Seno de φ1 menos φ2 es φ1 menos φ2. Y coseno de φ1 menos φ2 es aproximadamente 1. De una manera más formal, estos son series de Taylor, quedándonos máximo hasta el término lineal. Del término cuadrático en adelante se consideran despreciables. Si el argumento es pequeño, al elevarlo al cuadrado se vuelve todavía más pequeño. Y ni hablar del término de orden 3, 4, 5 en adelante. Se desprecian. Y ahora, esta aproximación no es la única que vamos a hacer. También están estas. Φ1 punto cuadrado por seno de Φ1 menos Φ2 es Φ1 punto cuadrado por Φ1 menos Φ2 en la aproximación. Y esto lo aproximaremos a 0, porque es un término de orden 3. Y nos quedamos máximo hasta el término lineal. Es un término cuadrático por un término lineal, un término de orden 3. Lo mismo para Φ2. Y aquí entra algo. ¿Es válido hacer estas aproximaciones? Estas son usuales, pero estas ya no se ven tan seguido. Al menos no al principio. Y si es válido, con ciertas consideraciones, es más correcto entre más pequeños sean los ángulos. Si los ángulos se empiezan a hacer cada vez más grandes, la aproximación empieza a ser más inexacta. Cuando los ángulos son muy pequeños, es prácticamente una descripción completa de la realidad del problema. Cuando los ángulos empiezan a ser más grandes, la aproximación empieza a fallar. Ya no describe tan bien las cosas. Ahora lo que hay que hacer es sustituir ambas en las ecuaciones. Estas serían las ecuaciones así sin hacerles nada. Pero sustituyendo las aproximaciones lineales, obtenemos estas ecuaciones ya linealizadas. A este no se le hace nada. Coseno de φ1 menos φ2 se reemplazó por 1, así que nos queda directamente esto. Este término se hizo 0 porque esto vale 0 en la aproximación. Y ya tenemos la primera ecuación. De nuevo, coseno de φ1 menos φ2 vale 1. Esto 0. Y esto, seno de φ2 vale φ2 directamente. Y ya las podemos resolver. Ya son ecuaciones diferenciales lineales. Aunque todavía tiene un problemita. Antes de abordar ese problema, dividámosla todas entre, bueno, dividamos la primera entre m1 más m2 por L1 cuadrado, para que el coeficiente de la segunda derivada de φ1 quede en 1. φ1, 2 puntos más m2 L1 L2. Entre esto te queda este término. Y esta de acá queda de esta manera. Es una división sencilla. La segunda se divide entre m2 L2 cuadrado. Toda la ecuación. Y ya nos queda esto de aquí. ¿Por qué es eso? Es por gusto mío. Para que queden al menos dos segundas derivadas con coeficiente 1. Y que no queden así. Si se dan cuenta, se ve más bonito. Y puede ser que el álgebra sea más fácil.
Y ahora voy a mencionar el problema que tienen estas ecuaciones. Sí, son ecuaciones diferenciales lineales, pero están acopladas. La ecuación esta depende de φ1 y φ2, lo mismo para la de abajo. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, hay dos formas de desacoplar las ecuaciones. Una es mediante combinaciones lineales. Encontrar dos combinaciones lineales que me den otro sistema de ecuaciones, pero desacoplado. Las puedo sumar, las puedo restar, lo que a mí se me ocurra, para que te quede una ecuación en términos de una sola variable y otra ecuación en términos de una sola variable, sin que estén mezcladas. Y a estas se les dicen coordenadas normales. Una muy común es el centro de masa. Cuando haces esas combinaciones lineales te queda el marco de referencia y el centro de masa. En este video lo que se va a hacer es otra manera, y es la que se maneja normalmente en problemas de oscilaciones, es encontrar los modos normales de vibración. Para aplicar este método se comienza proponiendo estas soluciones. A veces de manera más general se proponen las exponenciales imaginarias. Yo directamente propuse cosenos porque aquí solo tenemos las segundas derivadas y la variable. Y si yo derivo el coseno dos veces, me queda otra vez coseno. Así que cumplen bastante bien eso. Y aquí hay algo que deben de tener en cuenta. Esto es una solución completa, porque el coseno de omega t más alfa son dos soluciones linealmente independientes. Si yo descompongo el coseno de la suma, te queda coseno más seno. Esta es una forma más compacta de ponerlo. Y se ve claramente porque hay dos constantes arbitrarias, A1 y alfa. Lo mismo acá, A2 y alfa. Esto va a quedar más claro porque hay algo que me puedes decir, ¿y omega qué? ¿Por qué alfa aquí es lo mismo que acá? ¿Por qué omega y omega son la misma? Esto es porque los modos normales se definen de tal forma que la frecuencia sea la misma y la fase también. Más a detalle, un modo normal o los modos normales son movimientos específicos del oscilador que son independientes entre sí. Cumplen las dos características de que la frecuencia es la misma y la fase también. Por eso se plantean de esta manera. Es por eso que para sistemas de dos partículas hay dos formas. Una que oscilen en fase y otra en contrafase. Es decir, en fase que se muevan a la par. Tal vez con diferentes amplitudes, pero hacia el mismo lado. Y en contrafase, que oscilen opuesto. Tal vez con diferentes amplitudes, una se mueve más a la izquierda y otra un poquito menos a la derecha, pero al opuesto. Y ahora, un poquito más de teoría. ¿Cuántos modos normales hay? Porque la teoría nos dice que la solución a φ1 es la suma de los modos normales. Lo mismo para φ2. Los modos normales son tantos como grados de libertad haya. Aquí tengo dos grados de libertad, tengo φ1 y tengo φ2. Así que son dos modos normales. Si nunca trabajo con modos normales, igual no me entendieron nada de lo que dije. Se va a ir viendo poco a poco en el procedimiento y va a quedar más claro. Esto es en definición lo que es un modo normal. Movimientos específicos del sistema son independientes entre sí, entonces la suma de ellos me produce cualquier movimiento del sistema o de la partícula. Y tienen la característica que tienen misma frecuencia y misma fase. Por eso se plantea de esta manera. De nuevo va a quedar mucho más claro en el procedimiento. Porque yo les dije A1 y alfa, A2 y alfa, pero no dije nada sobre omega. ¿Por qué? Bueno, se va a ver más adelante.
Entonces yo voy a derivar esto dos veces con respecto al tiempo. Es directo. Simplemente menos omega cuadrada a 1 coseno de omega t más alfa. Es una derivada muy fácil. Entonces, phi1 dos puntos resulta ser menos omega cuadrada phi1. Lo mismo con phi2. Lo derivas dos veces con respecto al tiempo y obtienes menos omega cuadrada, la misma función. Estas dos las voy a sustituir aquí. Y ya nos queda esto. Si se dan cuenta, el problema ya se vuelve algebraico. Es por eso que muchas veces, en vez de usar la función completa, se usan solo las amplitudes, es decir, a1 y a2. Porque los cosenos son los mismos, entonces se cancelarían de las ecuaciones. Yo por gusto mantuve la función completa porque este es el modo normal completo. Sin embargo, lo que realmente tienen información son las amplitudes. Agrupemos estos términos. Aquí tenemos phi1 y aquí tenemos phi1. Aquí tenemos phi2, aquí tenemos phi2. Y queda esto. Y es un sistema de ecuaciones homogéneo. Hay que resolver este sistema de ecuaciones. Y para eso lo voy a poner primero en forma matricial. Este sistema de ecuaciones lineales lo puedo poner de esta manera matricialmente. Y aquí viene lo que nos define omega, porque tienen valores específicos. En este procedimiento van a tener valores específicos. Porque para obtener una solución diferente a la trivial, se tiene que aplicar que el determinante de la matriz que salió hace un momento valga cero. ¿Por qué? Porque si eso no fuera así, la solución que se obtendría sería la trivial, es decir, que phi1 y phi2 sean cero. Si phi1 y phi2 son cero, pueden revisar las ecuaciones, se van a cumplir, no pasa nada. Pero eso no nos dice nada. Si phi1 y phi2 valen cero, no nos da ninguna información del problema, así que esa solución no nos interesa. Así que al plantear el determinante igual a cero, lo que se hace es que phi1 y phi2 van a ser linealmente dependientes. Es decir, que phi1 se puede poner en términos de phi2 y viceversa. De esa manera, ya la solución no tiene que ser la trivial. Se obtiene la solución trivial cuando el sistema de ecuaciones es homogéneo y linealmente independiente. Si hacemos el sistema linealmente dependiente mediante esta condición, ya no se obtiene la solución trivial, que es justo lo que nos interesa. Una solución diferente a la trivial, a la que vale cero. No nos dice nada de esa solución. Ahora resolvamos este determinante. Es un determinante 2 por 2, así que es sencillo en operación. En álgebra es otra cosa. Se multiplican esto por esto menos esto por esto. Así como aquí. Igual a cero. Hagamos este producto de binomios. Nos queda esto aquí. Igual a veces pueden notar que me voy a acelerar a pedazos. Porque todavía falta una parte. Y hasta ahora el problema ha sido muy largo. Y eso que no lo estoy explicando muy a detalle en algunos puntos. Estoy tratando de explicar lo más importante y lo que puede causar conflicto conceptual o matemático. Lo que es más mecánico se lo estoy dejando a ustedes. Yo aún así sí estoy abarcando bastantes pasos. Espero que puedan entender el procedimiento hasta el momento. Y si no, como digo, pueden pausar el video y hacerlo a detenimiento. Tenemos esto aquí. Podemos agrupar estos términos y estos dos también. Y nos queda lo siguiente. Ahora podemos hacer esta resta y esta suma. Y nos queda esto. Ahora, por gusto, voy a dividir toda la ecuación entre este coeficiente para que quede con coeficiente 1. Esta es una ecuación cuadrática en la variable omega cuadrado. Tengo omega cuadrada al cuadrado
y omega cuadrado. Así que para resolverla puedo usar la fórmula cuadrática. La pude haber aplicado desde acá, pero a mí me gusta que quede con coeficiente 1. Tú lo puedes hacer con esta ecuación, a ver qué sale. Tal vez sea más sencillo. La fórmula cuadrática nos queda de esta manera. Menos b, el coeficiente de este término, queda positivo porque aquí tengo menos. Más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, se elevó cada término al cuadrado, menos 4 veces el coeficiente del término cuadrático, que vale 1, por este término. Y estas ya son las frecuencias, pero las voy a simplificar porque se pueden reducir algunas cosas. No mucho, pero algo se puede hacer. Aquí claramente tengo lo mismo al sacar el radical. Y este término se puede aprovechar de eso porque tiene algunas similitudes. Tengo el m1 más m2, tengo g cuadrada, tengo m1, l1, l2, pero para sacar el radical necesito que estén al cuadrado como aquí. Así que lo que voy a hacer es multiplicar por unos. Si multiplico y divido por m1 más m2, no, me queda m1 más m2 cuadrado entre m1 más m2. Aquí multiplico y divido por L1 más L2 al cuadrado. Y aquí multiplico y divido por M1, L1, L2 para que me quede cuadrado aquí abajo. Y ya tengo lo mismo aquí y aquí, solo que aquí tengo otros factores de más. Pero ya lo puedo sacar. Entonces, ese factor puede salir del radical. Ya tengo lo mismo aquí y acá. Lo voy a sacar de toda la expresión. Y esta es una forma más compacta de las frecuencias. Y tengo dos frecuencias, una más y una menos. A la más le voy a llamar frecuencia del modo de alta energía, porque es la más alta. El modo de vibración que es más energético es el de frecuencia mayor. Y es esta es la frecuencia más alta. A la frecuencia del modo de baja energía es la del signo negativo, es más baja frecuencia. Así que tengo ya dos frecuencias y puedo usar una para obtener un modo de vibración y otra para obtener otro modo de vibración. Y es un modo de vibración energético para cada partícula. Tengo un modo más para 1 y un modo más para 2. Un modo menos para 1 y un modo menos para 2. Ahora voy a obtener los modos normales. Si uso omega más cuadrado, obtengo los modos más energéticos. Denotémoslos con un más. Phi 1 más, Phi 2 más. Entonces, si sustituyo en las ecuaciones de antes el omega más cuadrado, ya se definió su valor. Eso es lo que yo decía. Omega no es arbitrario. Omega en los modos normales tiene valores específicos, determinados a partir de la condición de que el determinante vale cero. De esta manera, estas ecuaciones de aquí ya no son linealmente independientes como las teníamos. Esas ecuaciones son linealmente dependientes. Phi 1 más y Phi 2 más están relacionados entre sí. Y esta es la magia. Como con estos valores, omega más cuadrada y omega menos cuadrada, las ecuaciones son linealmente dependientes, puedo usar cualquiera de las dos para obtener una relación entre phi 1 más y phi 1 menos. Voy a utilizar la primera, es esta. Voy a sustituir ahora el omega más cuadrada obtenida en la ecuación. Y queda todo esto aquí largo, muy feo, pero esto es lo que es. Ahora voy a notar que aquí tengo G sobre L1, aquí tengo G sobre L1 y aquí tengo G sobre L1. Así que lo puedo cancelar. Puedo multiplicar toda la ecuación por L1 sobre G y se van esos términos. Así que nos queda esto. Puedo hacer otra cosa más. Puedo ya despejar este término hacia el otro lado.
y queda de esta manera. Ahora, aquí tengo que hacer una elección. ¿Quiero poner a phi 1 en términos de phi 2 o a phi 2 en términos de phi 1? Normalmente uno elige, pues, el que sea más fácil. Aquí yo veo que es tal vez más sencillo despejar phi 2, es decir, que phi 2 esté en términos de phi 1 y queda de esta manera. ¿Por qué pienso que es así? Porque si yo divido entre este término, aquí voy a tener lo mismo. Así que este término, que es el más feo, al menos en este de aquí, se va a cancelar. Al distribuirlo, ya tengo estos. Un paréntesis. Yo lo pude haber dejado como antes. No hay ningún problema con eso. De hecho, yo hubiera acabado esta parte del problema si así lo hubiera hecho. Esto de aquí es solo una forma de que no quede tan grande, tan espantoso. Va a seguir quedando feo porque no hay manera, al menos no le encontré, de que se viera bonito. Pero ya se puede haber acabado esta parte del problema. Si yo distribuyo entonces el denominador en ambos términos del numerador, tengo esto. Como se puede observar, L1 y L1 más L2 y L1 más L2 se cancelan. 2M1 y 2M1 se cancelan. Y los más importantes, los términos con radical también se cancelan el segundo término. Entonces, el segundo término es el que más se benefició de distribuir el denominador. El primero no parece que se haya simplificado mucho. Y ya nos queda esto. Una cosa más por hacer es factorizar L1 entre M2, porque lo tengo aquí y lo tengo acá también. Entonces lo voy a factorizar. Y esta ya es una forma de poner a phi 2 en términos de phi 1. Y ahí la voy a dejar. Como digo, pueden haber agarrado la anterior y es correcto. A mí me gustó un poco más así. Análogamente se obtienen los modos phi 1 menos y phi 2 menos. Es exactamente lo mismo. Y ahora, ¿por qué no lo hago? Porque si pueden revisar el procedimiento, en ningún momento yo descompuse el término con el radical. Siempre que lo manipulé, lo hice completo. Y como los términos con radical del modo menos y el modo más son exactamente los mismos, solo que aquí lo único que cambia es el signo, entonces la relación entre los modos menos, phi 2 menos y phi 1 menos es exactamente la misma que con los más, solo que cambiando este signo. Por eso ya no lo vuelvo a hacer. Es exactamente el mismo procedimiento. Ya tengo entonces la relación entre phi 2 menos y phi 1 menos. Y con esto ya tengo la solución. Porque phi 1 es la suma de los modos normales, el modo más y el modo menos. Lo mismo para phi 2. Esto ya son las ecuaciones, las funciones de movimiento. Estas ya nos describen cómo se mueven mis partículas. Así que phi 1 es A1 más coseno más A1 menos coseno. Y aquí alguien me podría decir, entonces si las iba a poner así tan directo, ¿para qué se hace todo lo anterior? Si directamente puse las soluciones propuestas y ya. Bueno, es que lo anterior es para la otra. Yo al momento, en una ecuación de segundo orden, tienes dos soluciones linealmente independientes y dos constantes arbitrarias, una para cada solución. Y aquí ya tengo cuatro. ¿Por qué? Porque yo tenía dos ecuaciones. Eran dos ecuaciones de segundo orden. Por lo tanto, yo tengo máximo cuatro soluciones linealmente independientes y cuatro constantes arbitrarias. Y aquí ya me las gasté todas. Ya tengo A1 más, ya tengo alfa más, A1 menos y alfa menos.
Entonces, yo no puedo decir lo mismo con Phi 2 así como así, porque yo ya tengo aquí mis 4 soluciones linealmente independientes. De nuevo, parece que son 2, pero recuerden que este coseno, con la fase incluida, vale por 2 soluciones, porque lo puedes componer con la identidad trigonométrica en coseno más seno. Y por eso lo que se hace es poner la otra solución en términos de la primera. Poner a Phi 2 más en términos de Phi 1 más y a Phi 2 menos en términos de Phi 1 menos, para usar las mismas soluciones linealmente independientes. Es por eso que se relacionan los modos normales y los modos normales son dependientes. Yo pude haber tomado, como en alguna parte del procedimiento les dije, fijar Phi 2 y poner a Phi 1 en términos de Phi 2, y es válido. O poner más específicamente los modos normales, no la solución completa, los modos normales en términos de Phi 2. Pero uno elige el que parece que es el camino más fácil, que va a quedar menos fea la expresión. Bueno, aquí para no tener a uno más y a uno menos, voy a definir a uno como A. Simplemente le cambio el nombre. Lo puedo hacer, no hay ningún problema. Y esta va a ser mi solución para Phi 1. Ahora sigue Phi 2. De nuevo, si no ha quedado claro, es perfectamente normal. Y yo tampoco lo entendía cuando veía esto. Es algo a veces un poco raro de hacer. Hay que analizarlo, hay que digerirlo, hay que hacer varios problemas, hay que pensarlo un poco más a detalle y va a empezar a tener más sentido cada vez. Por el momento, espero que con este procedimiento empiecen a asimilar estas ideas. Phi 2, lo mismo, el Phi 2 más y el Phi 2 menos. Phi 2 más está en términos de Phi 1 más y Phi 2 menos también, en términos de Phi 1 menos. Y Phi 1 más y Phi 1 menos eran los anteriores. Así que Phi 2 más, aventándolo todo y juntándolo, nos queda de esta manera. Este es Phi 2. Esta es la solución para el movimiento de la partícula 2. Como pueden ver, aquí están. Tengo las mismas constantes arbitrarias y las mismas funciones linealmente independientes que en el 1. Lo que cambió fue que ahora se multiplica cada solución por una constante. Esto es constante. Y esto cambia la relación de amplitudes entre las dos partículas. Es por eso que si bien los modos normales se definieron con mismas frecuencias y mismas fases, lo que cambia es la relación entre amplitudes. Es por eso que, como les dije al comenzar, muchos no toman la función completa, simplemente toman los coeficientes a 1 y a 2 y obtienen una relación de amplitudes. Con esa relación de amplitudes ya puedo determinar los modos normales. Y aquí se acaba esta parte del problema. De hecho, sí se acabó completamente. Esta es ya la solución al problema general. Cuando tengo longitudes diferentes, masas diferentes, esta es la versión difícil. Pero muchas veces en los cursos y en los libros, de hecho en la mayoría, dudo que en algunos lo hagan así a detalle este problema, lo que hacen es resolver el caso simétrico, es decir, cuando masas son iguales y longitudes de cuerdas son iguales. Y es este de aquí. M1 igual a M2 igual a M y L1 igual a L2 igual a L. Y puedo obtener los resultados que se ven en los libros a partir de esta solución general, de esta versión general del problema donde las masas son diferentes, las longitudes también, y puede quedar lo mismo. Y es una comprobación de que al menos ahí está correcto. De nuevo, está bien porque el procedimiento está bien hecho.
Pero una buena señal es que al momento de aplicar este caso quede lo mismo que los libros dicen. Omega cuadrada en su versión general es esta. Voy a aplicar que las masas M1 y M2 son iguales y las longitudes también. Así queda esto. Queda 2M, queda 2L, queda 2M y queda L cuadrada. Aquí queda 1, raíz cuadrada de 1 menos ML cuadrada, L1 más L2, 2L al cuadrado, M1 más M2, 2M. Voy a simplificar, aquí 2M con 2M se cancelan, te queda 2GL, 2G sobre L, por 1 más menos raíz cuadrada de 2 por 1/4. M y M se va, L cuadrada se va con L cuadrada, 2 se va con 4, se va con 4, y te queda un 2. Es decir, te queda un medio. Y esta ya se puede simplificar, por aquí tengo 1 menos un medio, y esto es 1 raíz cuadrada de un medio. Raíz cuadrada de un medio es 1 sobre raíz cuadrada de 2. Puedo multiplicar, usar este 2 para multiplicar esto, y quedaría g sobre L por 2 más menos 2 sobre raíz de 2. 2 sobre raíz de 2 es raíz de 2. Así que estas son las frecuencias para el caso simple. Muchísimo más bonito que esta de acá. Esta está horrenda y esta está mucho mejor. Algo interesante es que quedó el mismo término que sale con el péndulo simple. Para quien lo haya resuelto, que lo más seguro es que sí, la frecuencia del péndulo simple es g sobre L. Aquí está multiplicado por otra cosa, pero al menos salió eso. Y lo interesante es que no depende de las masas. En ningún momento, aquí nomás depende de la longitud de la cuerda, no depende de la masa. A diferencia de la versión general, cuando tengo masas diferentes, longitudes diferentes, depende de todo. Aquí está M1, M2, L1, L2, de todo. Para cada configuración de péndulo que yo haga, tengo unas frecuencias distintas. En cambio, yo le puedo poner las masas que se me antojen mientras sean iguales y la frecuencia no le interesa las masas que yo le haya puesto. Ahora voy a aplicar este mismo caso, pero ahora para las soluciones de los Dos modos. Phi 1 lo voy a dejar igual. O así parece. Realmente la forma de la solución es la misma. La que más va a cambiar es Phi 2. Y digo que parece que es lo mismo. Lo único que ha cambiado es que omega más y omega menos ya son más sencillas. Ahora sí, Phi 2 en su versión general es esta monstruosidad de aquí. Pero al aplicarle el caso M1 igual a M2 igual a M, L1 igual a L2 igual a L, masas iguales, longitudes iguales, se va a simplificar como no tienen una idea. O si lo han hecho antes, si la tienen. Y es mucho más. Se reduce muchísimo. Pero antes hay que recordar lo que ya se obtuvo. Para las frecuencias, al aplicar este caso, esta expresión se reduce a 1 más menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Esto sirve para no tenerlo que hacer nuevamente. Aquí tengo con un más y aquí tengo con un menos. Entonces esto se reemplaza por 1 más 1 sobre raíz cuadrada de 2 y esto se reemplaza por 1 menos 1 sobre raíz cuadrada de 2. Para Phi 2, aplicar este caso es complicado en el sentido de la aritmética con radicales. No es difícil comparado con lo de antes, pero va a recordar un poco a la secundaria o a la preparatoria donde hacías ejercicios con álgebra con radicales. Y este es ya Phi 2 sustituyendo masas iguales y longitudes iguales. Lo pueden hacer directamente. Voy a multiplicar este 2 a este factor, lo voy a distribuir y queda esto. Aquí me va a quedar 2 sobre raíz cuadrada de 2, que es raíz cuadrada de 2, lo mismo acá. Y una razón por la que lo hice es para que me quedara 2m sobre L en todos los términos. Así que este 2m sobre L lo puedo factorizar de todo esto y pasarlo para acá.
y listo. Entonces, este L y L se cancela con esta M y M y me queda esto. Ahora, para hacer esta diferencia con el radical aquí, es donde voy a aplicar la racionalización. Voy a multiplicar por el conjugado. Aquí multiplico y divido por 2 menos raíz cuadrada de 2 y aquí multiplico y divido por 2 más raíz cuadrada de 2. Esto se hace para que aquí desaparezca el radical, porque esta es una diferencia de cuadrados, por decirlo así. Y se calcula el 2 al cuadrado, que es 4, menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 2. Entonces, esto es 2. Lo mismo acá. Así que ya tengo esto. Esta suma, esta resta es más fácil de hacer. Y es esto. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. Y este 2 multiplica a ambos términos, así que se cancelan. Y nos queda phi2 como esto. Como dije, mucho más fácil que en la versión general, donde tengo una cosa horrible de términos. Aquí quedó simple. De hecho, esta es la que también se suele enseñar porque es más fácil de analizar. Aquí se ve claramente algo, que el modo de más energía es negativo en amplitud en comparación al de alta energía de Φ1. Eso indica la contrafase. Mientras uno se va a un lado, el otro se va hacia el otro, por este signo menos. Y en un factor raíz cuadrada de 2, eso quiere decir que uno se mueve más que el otro. Este tiene una amplitud mayor. Φ2 se mueve un poquito más en distancia que Φ1 y van en dirección contraria. Y en el modo alta energía, ambos se mueven a la misma dirección, solo que Φ2 va un poquito más lejos por este factor. Entonces los péndulos los pueden ver de esta manera en fase y de esta manera en contrafase. Hay videos aquí mismo en YouTube muy buenos donde se ven experimentos con el péndulo doble y están muy, muy bonitos de ver. Y bueno, espero que te haya gustado este problema. Es el problema más largo, extenso que he hecho en este canal. El video quedó muy largo. Cualquier duda que tengas, te la respondo en los comentarios. Con gusto, es muy probable que tal vez tengas alguna. Si no, no hay. Si no, perfecto, te quedó todo claro. Ya sí puedes hacer esta versión general, hacer la versión simétrica desde el principio, que es lo que se suele pedir o lo que suelen hacer incluso los maestros en clase. Va a ser pan comido para ti, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.